días, chicos. Bueno, yo soy su instructora o profesora en el laboratorio. Me voy a presentar. Me llamo María José Gil Porqué. Soy profesora adjunta de la Cátedra de Química General e Inorgánica. Bueno, antes de comenzar el laboratorio, como es todo virtual, les quiero mostrar cómo es el laboratorio que consta la facultad de sólida, la tabla periódica de los elementos, también tenemos una campana, una estufa y todo el material que vamos a usar hoy en el laboratorio. Bueno, hoy vamos a trabajar, hoy va a ser el práctico número 1, que consta de 3 partes. Primero, normas de seguridad en el laboratorio, segundo, material de laboratorio y tercero, testificación. Primero vamos a ver normas de seguridad. Debe ser un lugar seguro para trabajar. ¿Qué es lo importante? El alumno cuando ingresa al laboratorio debe venir con delantal, provisto de un delantal, y no sacarse durante toda su estadía en el laboratorio. Tiene que tener su cartilla correspondiente y un cuaderno, que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando finaliza la práctica del laboratorio tiene que entregar un informe y será aprobada por las profesoras. Bueno, otra de las normas de seguridad es que cuando yo ingreso al laboratorio, si me fijo acá, tengo todo el material de vidrio con que yo voy a trabajar en la práctica del laboratorio. Cuando me retiro, tengo que dejar acomodado todo el material de vidrio. Bien, ahora, otra de las, no se puede ni fumar, ni comer, ni beber en el laboratorio. Otro, cuando voy a trabajar, por ejemplo, con ácidos fuertes, no pipeteo con la boca, sino voy a usar esto que se llama propipeta, que a continuación enseñaré a cómo se funciona la propipeta. Bien, si yo trabajo con sólidos, a los sólidos no los voy a tirar en una bacha, sino tengo mi cesto para tirar los residuos sólidos. Muy bien, ahora supongamos que vamos a hacer una reacción química. Y necesito, acá tenemos nuestro droguero. Como verán, las drogas están con sus fórmulas químicas, no con su nombre. Entonces supongamos que nosotros hoy vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar con esta droga que se llama fluoruro de sodio. Entonces, la traigo al mesón y ¿cómo se trabaja? Se saca la tapa de la droga y se coloca la tapa invertida. Una vez, ¿por qué no la pongo hacia la tapa? Porque puede haber contaminantes en la mesa y al tapar la droga, ¿qué va a pasar? Contamino la droga. Entonces, una vez que yo la use, la coloco correctamente en el droguero. Otras precauciones que hay que tener en el laboratorio es, tanto cuando caliento material de vidrio o material de porcelana, no tocarlo con las manos, sino hay pinzas especiales para cada uno, que se llama la pinza de acero. El laboratorio está subido en la plataforma, entonces ustedes me tienen que seguir a mí con el práctico número 1, con las normas de seguridad que yo las tengo en la cartilla. Yo hago una explicación mínima, ustedes tienen que estudiar y leer las otras normas de seguridad. Como verán, en el laboratorio también contamos con afiches puestos, todas las normas de seguridad que se debe cumplir en un laboratorio. Y a continuación tenemos, en caso de accidentes, tenemos los números de teléfono para llamar. Ahora vamos a ver el segundo, que es material de laboratorio. El material de laboratorio vamos a ver de dos tipos, de vidrio y de porcelana. Les quiero mostrar primero el porcelana, que son dos. Este que es la cápsula de porcelana, bien, y este es el crisol de porcelana. ¿Cómo se calienta este tipo de material? Este tipo de material se calienta de la siguiente forma. Se coloca el pie o se coloca un aro
al lado del mechero y como soporta alta temperatura se coloca un triángulo. Y lo colocamos acá y colocamos la cápsula de porcelana. En seguridad yo les dije que cuando yo caliento un cierto material debo usar una pinza correspondiente. En este caso, si yo caliento la cápsula de porcelana, voy a usar la pinza de acero para extraer la cápsula de porcelana que está caliente. No uso las manos porque si no puedo tener ciertas quemaduras. Muy bien. Ahora vamos a pasar al material de vidrio. Bueno, vamos a comenzar con el material de vidrio. Bueno, lo mismo, todo está escrito en la cartilla. Yo voy a mostrar el material de vidrio para que ustedes lo vean. ¿Para qué se usa? Está puesto en la cartilla. Bueno, este es un balón común, como verán, como en la base redondeada. Es un balón de destilación, la base es redondeada, pero a diferencia con el otro es que tiene una tubuladura lateral. Justamente esa tubuladura lateral la tiene porque esta se utiliza para el proceso de destilación, porque de esta tubuladura lateral se une este material de vidrio que se llama refrigerante. Este refrigerante es a serpentina. Como verán, adentro tiene una serpentina con una entrada de agua de acá y una salida de agua de acá. Y de este extremo se une al balón de destilación. Hay de otros tipos. El refrigerante, pero fíjense en la diferencia con el anterior, que es un refrigerante a tubo recto, que se le llama, con su entrada, con su salida, y acá nos unimos directamente con el balón de destilación. Ahora bien, vamos a pasar a otro tipo de material. Todo esto es su base redondeada. Ahora vamos a tener material de vidrio con base plana. Entonces vamos a empezar. Este es un matraz común que tiene una medida determinada, que dice 250 mililitros. Bien, este es un matraz, también su base es plana, mide 250 mililitros. Fíjense que tienen distintas graduaciones, pero no mide volúmenes exactos. Bien, este es un matraz aforado. ¿Por qué llamo yo a esto un matraz aforado? Primero quiero explicar. Este matraz mide ¿cuánto? 500 mililitros. Y si se fijan acá, dice 20 grados centígrados. Quiere decir que está calibrado a esa temperatura. ¿Qué significa eso? Que es un material de vidrio que yo no lo puedo calentar. Tiene un tubo largo y en el tubo largo tiene una marquita que se denomina aforo. Bien, ese aforo, ¿para qué me sirve a mí? Para que los 500 mililitros van a estar contenidos. ¿Hasta dónde? Hasta esta marca que es el aforo. ¿Cómo se afora? Acá ya tengo el material aforado. Fíjense bien, ahí tengo el aforo y la pancita siempre tiene que quedar tangente a la línea. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja? Se saca la tapa, se coloca un embudo. Bien, y le vamos agregando agua. Por supuesto que agua destilada. Una vez que yo agrego el agua, después puedo hacer con una pipeta o bien con una pipeta o bien con una piseta, llegar al aforo gota a gota para que me quede la pancita tangente a la línea. Otro material de vidrio que se usa para medir volúmenes, pero no mide volúmenes exactos, es la probeta. Fíjense en esta probeta. Esta probeta es de 100 mililitros. Tiene distintas graduaciones, o sea que con esta puedo medir, si yo quiero, ¿cuánto? 50, 40, 30,
Y siempre cuando yo voy a agregar el líquido, acuérdense que la pancita tiene que quedar tangente a la medida que yo quiero hacer. Bueno, ahora otro material volumétrico son las pipetas. Muy bien, acá hay dos tipos de pipetas. Pipetas graduadas y pipetas aforadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Primero me fijo el volumen que mide. Esta mide 10 mililitros y esta pipeta mide, como ven, 25 mililitros. Al tener graduada, ¿qué me facilita a mí? Que yo puedo trabajar con cualquier volumen que esté dentro de los 10 mililitros. O sea, puedo trabajar si quiero con 5, con 3, con 8 mililitros, hasta 10 mililitros. En cambio, la pipeta aforada, ¿qué me tengo que fijar bien? El aforo. ¿Qué era el aforo? Las marquitas que estaban tangentes, las marquitas que estaban en el vidrio. Por ahí me equivoco, sepan disculpar. Esta tiene un aforo y acá otro aforo. Pero la diferencia con la otra es que esta me va a medir ¿cuánto únicamente? 25 mililitros entre aforo y aforo. Otro material de vidrio volumétrico muy importante es la bureta. Como verán, la bureta va acompañado de un pie y de esta pinza que es la pinza para bureta. Esta es la pinza de la bureta. Se la abre y se la pone a la bureta en este sentido. ¿Cómo se trabaja con una bureta? ¿Cómo cargo una bureta? Coloco en su extremo, bien, un embudo y voy agregando el líquido que yo quiera meter. Uy, esto cae el agua. Supongamos, la vamos a llevar a 10 mililitros a la bureta. ¿Cómo hago? En su extremo tiene un robinete. Abro el robinete y voy descargando gota a gota hasta llegar a forarlo en el 10. Siempre acuérdense que la pancita, ¿cómo tiene que quedar? Tangente a la línea. Y siempre mirándolo de frente a los ojos. Los tubos de ensayo, donde vamos a hacer las reacciones químicas en el laboratorio, y estos tubos de ensayo van puestos en esto que se llama una gratilla. Después tenemos los vasos de precipitación. Bien, acá tengo un vaso de precipitación mejor para mostrarlo, que es de 600 mililitros. Bien, de 600 mililitros, o sea que mide un determinado volumen, pero no es un material volumétrico, sirve para contener líquidos nada más. Y por último, les quiero mostrar, esto es la varilla de vidrio, en las cuales yo agito, la vamos a usar para preparar soluciones porcentuales, que se las prepara en esto que yo les he dicho, que es el matraz el Hermès. Entonces con esto puedo agitar la solución que quiero preparar. Ahora, como último, les voy a explicar cómo se usa una propipeta y cómo se pipetea con la propipeta. Bueno, ¿cómo usamos la propipeta? Bueno, ya recién he dicho como una norma de seguridad que no vamos a pipetear con la boca, porque a veces estábamos trabajando con ácidos de concentraciones elevadas, entonces para no trabajar con la boca usamos la propipeta. Aparte ya no se usa más pipetear con la boca. Muy bien. Vamos a ver los dedos que tengo. Como verán, la propipeta tiene 3 puntos. A, B y C. Muy bien. Primero uso este punto, el punto A. Con esto extraigo el aire de la perita. Con esto, con este punto, que lo tengo acá, introduzco la pipeta y con este punto va subiendo el líquido.
lo vamos a llevar a 3 mililitros o 4 mililitros. Vamos a hacer. Muy bien. Ahora aforo. Para eso toco el punto C. Entonces, aprieto el punto C y dejo caer gota a gota hasta llevarlo a 0. Con la pancita, como dijimos, tangente a la línea. Bien, entonces supongamos que yo quiero medir 3 mililitros con la pipeta. Entonces coloco siempre de frente, mirando y mido 3 mililitros. Sigo apretando el punto C hasta llegar a 3 mililitros. Siempre la pancita como tiene que quedar tangente a la línea. Y ahí he usado la Pro. Como último punto nos queda la destilación. Acá yo ya armé el aparato de destilación, pero les quiero enseñar cómo se arma un aparato de destilación. Bien, como verán, recién yo mostré que cuando yo trabajo con material de porcelana usaba un triángulo. En el caso de calentar vidrio no uso triángulo. ¿Por qué? Porque la porcelana soporta altas temperaturas y el vidrio no. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca el pie, va colocado el aro y se coloca una tela de amianto. Bien, el amianto que hace que el calor sea uniforme en todo este balón de destilación que les acabo de enseñar. Este balón de destilación va unido ¿a quién? A un refrigerante, que en nuestro caso el refrigerante es a serpentina, con una entrada de agua que va desde la canilla y con una salida que va desde este punto. ¿Qué es importante tener? Un termómetro. ¿Por qué? Porque este termómetro tiene que llegar a la altura de la tubuladura lateral. Tiene que llegar hasta la altura de la tubuladura lateral. Porque este termómetro, ¿qué me va a medir? El punto de ebullición. Bien, entonces, ¿qué es la destilación de qué voy a hacer yo? La destilación del agua potable. Bien, el agua potable, acá yo tengo agua potable. Bien, el agua potable, ¿qué es? ¿Es una solución o una sustancia pura? Es una solución. ¿Por qué? Porque dentro nosotros tenemos sustancias puras y tenemos mezclas. Dentro de las mezclas, ya lo han visto ustedes en teoría, son sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos. Dentro de los sistemas homogéneos nosotros tenemos las soluciones. Las soluciones es aquella que tiene varios componentes disueltos. ¿Y qué es lo que se observa? Una sola fase. Entonces en el agua potable nosotros tenemos agua más sales disueltas. Y con el proceso de destilación, ¿qué queremos lograr? Separar el agua de sus sales. Bien, cuando yo hago el proceso de destilación, obtengo esto que se llama agua destilada. Es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque lo único que tiene es agua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo ya le quité las sales haciendo la colocamos el agua en el balón de destilación, el agua potable, que tiene las sales disueltas. ¿Qué sales disueltas tiene? Sulfato, cloruros, bicarbonatos, carbonatos. Bien, entonces ahora colocamos el termómetro bien con un tapón y lo colocamos bien justo a la altura de la tubuladura lateral. ¿Cómo se enciende un mechero? Para que sea correcto. Se dobla la espita, comienza a salir el aire y para que tenga una buena combustión tiene que ser la llama color azul, como está ahí correctamente. Si no hay una buena combustión
con esto corro y dejo que ahí no es una buena llama porque aparece colorada. Bien, entonces la corro y que tenga una llama color azul. La destilación. El agua potable comienza a hervir. Bien, entonces va a llegar a un determinado punto que va a llegar al punto de ebullición que ya lo vamos a definir. El agua al hervir pasa al estado gaseoso. Muy bien, el gas pasa por la tubuladura lateral y pasa al refrigerante. El refrigerante, vemos acá que la serpentina está envuelta en agua fría. Entonces, ¿qué hace? Condensa ese gas y lo pasa al estado líquido. Entonces, al pasarlo al estado líquido, ¿qué hace? Va a caer sobre el matraz Erlenmeyer. Entonces, así vamos a recoger nuestra agua destilada. Como verán, esto es un proceso físico lo que está ocurriendo. ¿Por qué hablo de un proceso del agua? Que ya saben. Primero la tengo al estado líquido. Bien, nosotros la calentamos con el mechero y pasa agua al estado de ¿qué? De vapor. Pasa ese vapor ¿a dónde? Al refrigerante, donde se enfría. Y al enfriarse, vuelve a pasar a agua al estado líquido. ¿Por qué digo que es un proceso físico? Porque en la teoría ya les han explicado que todo proceso físico no cambia la estructura de la sustancia. Y es justamente acá, no ha cambiado la estructura. Tengo agua, agua y agua. Lo único que ha cambiado, ¿qué es? Su estado físico. Es distinto que yo diga, por ejemplo, que yo vea una chapa de hierro que está en contacto con el oxígeno del aire y después esa chapa de hierro con el tiempo se pone anaranjada. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el hierro, que es sólido, al estar en contacto con el oxígeno del aire, que es gas, se forma un óxido, que es el óxido de hierro 2, de hierro 3, perdón, que es un sólido de color rojizo. Acá yo hablo de un proceso químico. ¿Por qué? Porque yo parto de una sustancia determinada y obtengo una sustancia completamente distinta. Entonces, viene claro, la destilación es un proceso físico. Bien, otra cosa, cuando yo vea el punto de ebullición del agua, ¿qué temperatura me tiene que dar? 98 grados centígrados. Bien, ese es el punto de ebullición del agua y a nivel del mar sabemos que es 100 grados. Dijimos que el punto de ebullición del agua es 98 grados centígrados. Muy bien, ¿cómo definimos punto de ebullición? Punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica. Eso es una definición que la tienen que estudiar. O sea, yo puedo decir que el punto de ebullición es una propiedad intensiva. ¿Por qué intensiva? Porque no depende de la cantidad de materia. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo 10 mililitros de agua y 100 mililitros de agua y la comienzo a hervir, su punto de ebullición va a ser el mismo, de 98. ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza de la sustancia. O sea que el agua siempre va a ser su punto de ebullición 98. Si yo tengo ácido clorhídrico, su punto de ebullición será distinto. En las sales, por ejemplo, tienen punto de fusión y punto de ebullición muchísimo más alto. El agua potable, es una solución. Muy bien, es una mezcla y dentro de la mezcla es homogénea y es una solución donde tiene sales disueltas. ¿Qué tipo de sales? Por ejemplo, el cloruro de sodio y ¿quién más? El sulfato
el sulfato de sodio. Esas dos nos van a interesar hoy en el laboratorio. Entonces, estas son las sales presentes en el agua potable. El agua destilada ¿qué es? Una sustancia pura. ¿Por qué? Porque únicamente ¿qué es lo que tiene? Agua, ¿correcto? Y dentro de la sustancia pura se las dividía en compuestos y elementos. Y este que es un compuesto porque está unido por dos elementos. Entonces, ¿tiene sales? No tiene sales. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Nosotros vamos a reconocer la presencia de estas sales unidos haciendo reacciones químicas, ¿correcto? Entonces primero vamos a hacer el reconocimiento de cloruros en el laboratorio. Para reconocer cloruros en el laboratorio vamos a usar este reactivo que se llama nitrato de plata. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a agarrar dos tubos de ensayo. ¿Bien? Uno lo vamos a cargar con agua potable, le pongo P de potable y al otro le vamos a agregar agua destilada. Y a los dos le vamos a agregar que es el reactivo que es nitrato de plata. Y veamos qué sucede. Acá yo tengo los dos tubos de ensayo. Uno tiene agua destilada y el otro agua potable. Si yo lo veo a simple vista, los dos son exactamente iguales. Bien, entonces para reconocer la presencia de cloruro, ¿qué necesito? Nitrato de plata. Voy al droguero y busco nitrato de plata. Fíjense que el nitrato de plata está puesto en un frasco color caramelo. Es porque sufre alteraciones si yo lo pongo en frascos incoloros. Saco la tapa, la pongo invertida y le agrego yo el nitrato de plata. Unas pequeñas gotas de nitrato de plata. Y observo si hay modificaciones. Ahí me puedo dar cuenta inmediatamente que cuál es el tubo que tiene agua potable, este. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este es el que ha sufrido modificaciones. Este no, ¿por qué? Porque no tiene la presencia de cloruro. Ahora paso a explicar en el pizarrón. Tiene cloruro de sodio. ¿Bien? Este tiene cloruro de sodio, no tiene cloruro de sodio. Entonces, al tener cloruro de sodio, reacciona ¿con quién? Con el nitrato de plata. ¿Bien? ¿Y qué me va a dar? Esto, lo que estoy escribiendo yo, es una reacción química, ¿correcto? Que se la representa por medio de fórmulas, donde se rompen enlaces y se forman enlaces nuevos. En este caso, este ya sabemos que es un no metal y este es un metal. Esta es la parte no metálica y esta es la parte metálica. Entonces se rompen estos enlaces y esto. La parte metálica de este, ¿con quién se va a unir? Con la parte no metálica de esta. Y la parte no metálica de esta con la metálica. Entonces, ¿qué me va a dar a mí? Me va a dar cloruro de plata más ¿qué? Más nitrato de ¿qué? De sodio. El cloruro de plata es un sólido de color blanco. Por eso, nosotros que hemos visto acá, un precipitado, y si yo lo dejo un cierto tiempo, ese sólido va a decantar y va a quedar en el fondo del tubo.
¿Por qué en este no sucedió nada? Porque yo, al no tener el cloruro de sodio, ¿con quién va a reaccionar el nitrato de plata? Con nadie. Entonces no voy a tener ninguna reacción y no me va a dar el cloruro de sodio. Como último, tenemos que reconocer los sulfatos de sodio. Bien, los sulfatos en el laboratorio. Entonces vamos a hacer reconocimiento de sulfatos. Para hacer reconocimiento de sulfato, a diferencia del anterior, vamos a usar este reactivo que se llama cloruro de bario. Muy bien, vamos a trabajar de igual forma, vamos a tener dos tubos de ensayo, uno con agua potable y el otro con destilada, y que es lo que le vamos a agregar ahora, cloruro de bario a los dos tubos de ensayo. Y observemos qué es lo que pasa. Tenemos los dos tubos y vamos a buscar el reactivo de cloruro de bario. Hacemos de igual manera, agregamos el reactivo. Y ahí tenemos la diferencia. Ahí tenemos el precipitado blanco, que ese corresponde a la presencia de sulfatos que teníamos en el agua potable. Como último hago la reacción. Entonces en este que teníamos el sulfato, este no tenía sulfato. Entonces el sulfato de sodio reacciona ¿con quién? En el agua potable. ¿Con quién? Con el cloruro de bario. ¿Y qué me va a dar? Lo mismo de recién. Se rompe este enlace, entonces este se va a unir acá, la parte metálica con la no metálica, lo mismo que acá. Este tipo de reacción se llama de doble sustitución. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo aquí dos componentes o dos compuestos. Entonces, ¿qué me va a dar? Sulfato de bario más cloruro de sodio. Bien, el sulfato de bario es un sólido color blanco. Bueno, antes de retirarme, chicos, quiero decirles que el práctico se da por aprobado cuando los alumnos entreguen un informe con todo lo que hemos visto hoy del práctico número 1. Nosotros vamos a decirles en qué mail lo van a mandar a los prácticos laboratorios para ser corregidos. Los alumnos tienen que tener el 100% de los laboratorios hechos. No es que el laboratorio, le escuché a la profesora y no hago el informe. Semanalmente ustedes tienen que entregar el informe, serán corregidos y aprobados. Y eso va a depender la nota del alumno. Muchas veces, los viernes cuando se rinde, se hace preguntas sobre el laboratorio. Así que el laboratorio hay que tenerlo en cuenta. Bueno, gracias chicos.